Buen día, agradezco a Cael y al archivo Pablo L. Martínez la disposición de aceptar una ponencia que se enmarca más en lo literario, aunque tiene su conceptualización histórica. Ah, Mi nombre es José Antonio Sequera Mesa y la ponencia se titula La letra constituyente de Baja California Sur. El paso de la consolidación de territorio a Estado de Baja California Sur no solo fue en el orden de lo político, de lo económico, de lo jurídico siquiera, como podría pensarse, sino también se conformó como parte esencial de la ansiada independencia cultural, la mayoría de edad intelectual. El parteaguas temporal de 1973 en Baja California Sur representa la cúspide de una escalada de reflexiones sobre su propio ser cultural. No nos corresponde aquí el evaluar las reflexiones históricas, filosóficas y literarias desde los inicios de la californiada, sino a consolidar un eje vertical que nos presente la imagen de la letra conformada de ese movimiento, en el sentido estricto del discurso literario. Desde esta perspectiva, no es propiamente 1973, sino siempre será un mirar hacia atrás. Pero en términos culturales podríamos decir que la década de los años 50, el surgimiento de respuestas culturales subcalifornianas se presentan como un diálogo interno que repercutirá en la idea de la soberanía cultural estatal. Por un lado, la fundación de la Normal Urbana en 1944 formará la primera élite estudiada de la misma Baja California Sur, grupo que impulsará una visión propia de la cultura y de la vida en Baja California Sur. En 1955, tomo como nota, hacia aquella época también se imaginaba que se fabrica el traje de la pitaya. Se convocó un concurso para perfeccionar un traje representativo en Baja California Sur que resultó ganador el traje de pitaya. Este funciona desde aquella época como el traje tradicional de Baja California Sur. Asimismo, también hay en la revista de economía hay dos leyendas publicadas. Bueno, una leyenda, la del traje de la pitaya, y otra leyenda cuento publicados en 1955. Continúo. En 1955 el poema ganador de los premios de Fundación de la Paz, 3 de mayo, será Calafia, de Fernando Jordán. Este poema es piedra angular del proceso cultural de California de 1955 a la década de los 70, como lo recordará en 1973 Castro Agúndez. Cito: el poema Calafia de Fernando Jordán es quizás el que más se haya declamado en actos públicos y privados en nuestro territorio en los últimos 25 años, pues es sin duda el que mejor y más bellamente ha captado la esencia de nuestra historia y los anhelos del pueblo sudcaliforniano de unión nacional y de progreso interno. Termino la cita. Calafia no solo representa la reunión entre lo nacional y lo regional, sino también la construcción de los diversos idearios nacionales, la asimilación de lo indígena nativo a lo cultural regional. Es un poema esencial para la formación de la memoria colectiva de Baja California Sur. Desde este principio, desde el poema mismo subsiste un reconocimiento cultural de las unidades culturales apegadas a la memoria mexicana. Dos memorias se traslapan, es cierto, la sudcaliforniana, mexicana y la española. En este proceso de comunicación que el poema de Jordán inicia en la reflexibilidad del discurso identitario, de intercambio entre dos alteridades como proceso cultural propio para diferenciar uno del otro. Punto clave para encontrar las fronteras de una vida diferente, social, política, histórica. Sin embargo, el poema de Calafia conforma en sí mismo una geografía identitaria en donde el indígena se inserta en el diálogo. La evolución de la identidad sudcaliforniana opone, pues, la alteridad del sudcaliforniano mexicano, ya como mestizo, y el indígena como su otra edad, una otra edad racional y reflexiva. Esta función de pasados y presentes reúne la conformación de una nueva memoria en donde el sudcaliforniano es heredero de la construcción mestiza del mexicano y del nativo californiano, el guaycura. Esto constituye a la construcción de una simbiosis que se fundamenta en el carácter de la literatura sudcaliforniana de 1955 a los 80.
Por supuesto, hay que tomar nota que este proceso de inserción del indígena en diálogo con la otredad europea se inicia en México a partir de los intelectuales independentistas de 1810 y se consolida con la generación de la República restaurada en 1867. Y después de la Revolución Mexicana de 1910, el movimiento indigenista perfila la visión del indígena. Ante el evidente exterminio de los indígenas guaycuras, cochimíes, pericúes de la Baja California Sur, la imagen del indígena que la élite desea construir en la memoria colectiva es significativa porque lo representa a él mismo. Cito el poema de Calafia y es el siguiente. A ti, conquistador, habló Guaycura, que tienes la piel blanca, el alma dura, una llama de sol en la rizada hierba y en la mirada el odio y la ambición. A ti, conquistador, te ofrezco la tierra. Por supuesto, el poema de Jordán ensaya una propuesta romántica para Sudcalifornia, además del discurso ambivalente en el que se encuentran las razones de una temporalidad estacionaria en la naturaleza. Los bosques de cardones, las perlas, los peces, amén de la presencia de este indígena idealizado por la estética liberal del siglo XIX mexicano. Huatimoc, Moctezuma, la Malinche. Todo conviene en un sincretismo con los dátiles, el trigo y la vid, elementos propios de la conquista, el hábitus del europeo. Esta mezcla de las sustancias es propia de las interdependencias del ser. Cito a Campra. Si la condición colonial significa ante todo subordinación política, económica, igual manifiesto en otros planos y en particular el de la conciencia del ser como en un juego de interdependencias, cada plano refuerza su acción paralizadora gracias a la acción del otro. En este proceso, la conformación del ser sudcaliforniano construye su propio hábitos cultural. Ante el discurso muerto del indígena guaycura, se construye una nueva memoria, una nueva identidad, como puntualmente lo señala Jordán. Cito. La raza se ha perdido creando una nueva raza. Termino cita. Por supuesto, la estética ya estaba en la mayoría de los poetas sudcalifornianos de la época, pero Calafia se insertó como un canto de esa independencia cultural. Los temas regionales serán consolidados, mostrarán una de las primeras expresiones de identidad separada, alteridad evidente con el europeo, alteridad con el centro del país. No se es náhuatl, sino guaycura. Segundo punto, el tiempo de creación. El 8 de octubre de 1934 se declara la conversión de territorio a Estado. Alrededor de este año coexisten una serie de expresiones culturales que son parte de la ansiada independencia cultural a la que los sudcalifornianos aspiraban. Lo primero es una reacción de organización de las festividades como elemento independiente. Se convocan a diversos juegos florales, entre ellos los primeros Juegos Florales Margaritos Andes en San José del Cabo, los Juegos del Desierto en Mulegé, de Nuestra Señora del Pilar en Todos Santos. Estos últimos convocados por la figura del profesor Néstor Agúndez, quien defendió a ultranza esta fiesta literaria. Esta figura consolida una esencia para el pueblo de Todos Santos, un héroe cultural. Cito Almada. La memoria colectiva muestra la importancia que ha tenido la labor de Néstor Agúndez Martínez en la construcción de los espacios y de la identidad todosanteña. Permitió también la recuperación de los saberes y la tradición a través de la fotografía que dio pauta a los autores para recordarla siempre. Termino cita. Estos protagonistas que se extendieron por la Baja California Sur fueron la base fundamental del proceso cultural. Algunos de ellos diputados constituyentes, Armando Trasviña Taylor, quien en 1971 ya había escrito sobre la literatura en Baja California Sur, Jesús Castro Agúndez, prominente profesor y escritor sudcaliforniano, el mencionado profesor Néstor Agúndez, Carlos Domínguez Tapia, quien se enfoca en la tarea de recopilar las tradiciones orales de Baja California Sur y la biografía de los forjadores de Baja California Sur. Son años en que la actividad cultural se enfoca en definir las características de los procesos culturales. ¿Cómo es la cultura para el sudcaliforniano? ¿Qué definirán de sí mismos? ¿Cómo es culturalmente el sudcaliforniano? De la misma manera, es una etapa en que se iniciará
por consolidar otras estructuras culturales. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, diversas instituciones de nivel medio, superior y superior, los centros culturales del Estado y de los municipios. Estas estructuras dan forma, conforman, constituyen a la cultura, pero también la enfrentan desde el proceso de la definición misma. Las personalidades en contra del ser Sud California, como California del Sur. Con ello, la élite marginal puntualiza la primicia de la zona del ser llamada California antes que la California de los Estados Unidos, de Norteamérica o, perdón. Estos procesos de enfrentamiento entre las élites son consecuencia de la falta de homogeneidad cultural. Las diversas formaciones y conformaciones resaltarán a lo largo de los años porque la tensión específica en términos culturales entre el ser y el deber ser en la incipiente historia del pensamiento de Baja California Sur, sobre todo a la confrontación, se une el proceso de reunión entre lo local, lo nacional y lo universal. Los grupos de la élite promulgaron desde 1955 el regionalismo como forma de una expresión propia de la llamada patria chica. Tal vez con base en una idea microcultural de la definición ante el dominio de lo nacional, en una búsqueda identitaria que le diera su propio timbre de voz a la realidad sudcaliforniana. En términos de lengua se busca la expresión local, las modalidades lingüísticas. En el ámbito de la narrativa, el espacio a describir es el rancho. En contrapartida, la élite marginal de este momento insistirá en la búsqueda de la riqueza cosmopolita, de lo universal como punto de partida para descubrir el ser regional. En medio de estas confrontaciones está el oleaje, válgase la metáfora, de lo nacional. Este será esencial para los ires y venires de las ideas estéticas en pugna entre las élites sudcalifornianas. Por supuesto, en este sentido de la conformación de la identidad cultural, debemos dejar en claro que la relación de los factores es dinámica y en constante interacción. La búsqueda, pues, de estos es con base en los conceptos que interactúan y se relacionan para la conformación de la imagen de las identidades. Sobre todo en términos de la literatura, porque coexisten las temáticas, las geografías, las tendencias y a veces las oposiciones se reúnen. Por supuesto, el eje temporal que hemos arbitrariamente determinado, 1974, es un punto de partida, es un punto medio que solo sirve para referenciar, sirve de referencia para ubicar los pensamientos, signos, temáticas que, desde esta actualidad, se perciben como netamente sudcalifornianos. Desde este punto de vista, la ubicación cultural de una geografía de la ficción vuelve indispensable contar con un punto de vista más amplio sobre la identidad, porque no solo son los términos locales los que se enfrentan en estas circunstancias, sino un conjunto de fuerzas que van desde lo local, lo nacional, lo hispanoamericano y lo universal, como integraciones que conforman diferencias cualitativas. Por ello, insistiremos en que la identidad es un proceso dinámico, amén de la unión entre los periodos históricos y el irremediable punto de reunión de la ficción. Las preocupaciones de los escritores, las temáticas, los símbolos y los mitos conforman una visión propia identitaria de la región. Es preciso insertar aquí esta discusión de conceptos, de formas, de interacciones, de símbolos que conforman la identidad, porque la base o el sustento es la creación de estos como reflejos de un patrimonio propio que sustentan los valores de la comunidad. Desde la escritura se defiende la consolidación de este patrimonio. Por supuesto, pertenencia que puede ser considerado dentro de la base, formar parte de una herencia cultural, aquello que esté en constante representación, uso, lectura, audición, que además se transmite como tradición a las generaciones que continúan. Por supuesto, este asunto en el que nos basamos
Este último genera una serie de interrogantes que son claves para el entendimiento de la movilidad y para el dinamismo de la conformación de la identidad. La tensión y resistencia entre las generaciones y las diversas élites se convierte en una pugna, muchas de las veces que no encuentran interacción o convivencia e intentan imponerse una visión sobre otra. Una noción más amplia del concepto de cultura es necesario para imponer un punto de revisión de estos elementos teóricos. La teoría recrea una imagen que coayuda a conformar parte del imaginario colectivo. Como imagen, representa una conceptualización que es parte de un patrimonio cultural. Las obras, pues, son representaciones de estos símbolos generacionales y simbolizan los modos y estilos de vivir un espacio y una historia. Es decir, son representación de este patrimonio que finalmente identifica los valores espirituales y estéticos. Amén de lo que hemos señalado anteriormente, la identidad de Sudcalifornia y tal vez cualquier modelo del que hablemos no es ajena a los procesos culturales nacionales e internacionales. De hecho, en 1934 se publica por parte del gobierno del territorio de Baja California Sur el Acta de Adhesión de California a la República Federal, de Baja California Sur a la República Federal. En la introducción se señala, cito, ante un momento histórico de la vida subcaliforniana, el gobierno del territorio de Baja California Sur ha considerado prudente dar amplia difusión al acta de adhesión de Baja California a la República Federal. Acontecimiento que tuvo como escenario el histórico pueblo de Loreto el 16 de agosto de 1824. Como he señalado, la otra fuerza en tensión que ingresa en el orden de construcción de la identidad de la historia misma es lo nacional en su carácter federal. Es una de las últimas emisiones oficiales del gobierno territorial que deja entrever un dejo de ironía, de dominio, de control sobre el conocimiento de la historia. Su prudencia es la devolución de un conocimiento indispensable para la soberanía del Estado. Independientemente de la letra, del discurso del acta, el acta es una información legal en donde se señala que en cualquier momento de la historia sudcaliforniana, desde 1824, podría ser independiente. Pero además consolida a Loreto como la capital histórica de la California. La historia es transpuesta a otro lugar, es un punto de inicio mítico. De ahí el punto de partida de la lógica en el imaginario de la californiana. Y punto anterior de los jesuitas, las sergas de Esplandián. Este punto mítico retumbará en la historia literaria y en la construcción del discurso de la identidad, porque es una fuerza que construye una institución que le permite la producción de valores de ese pasado. La California sureña se imaginará desde ese lugar. Son las fuerzas, pues, que ingresan en tensión. Son elementos que están en constante comunicación, que finalmente son construcciones que se transmiten, conceptos, ideas, pensamientos y símbolos. La interacción cultural generada en el espacio cultural establece relaciones transculturales. Es un lugar común señalar que la literatura genera una imagen de la sociedad y que a la vez de los miembros como una unidad integral. Es el sentir creador que establece los parámetros desde los cuales se realizan estos intercambios culturales. No debe de olvidársenos esta circunstancia. Punto número 2. Los textos del Génesis. En 1934 aparece el libro de relatos del profesor Jesús Castro Agúndez titulado El canto del caudel. Es un libro que fundamenta la estética regionalista de lo que hemos llamado grupo en el poder. La recopilación de los textos se enfoca en el ranchero sudcaliforniano y en cómo el viajero, otra vez el siglo XIX mexicano, percibe ese micromundo como una forma de expresión mágica y con un conocimiento natural. Llama la atención el juego que el juego fonético que el autor de la obra hace y que ha apartado de sí mismo. Can, cau, del, como forma significativa de la expresión de California, del poema Calafia, sobre todo porque en el libro señala. Le interrogué sobre las características del caudel y la explicación de Pancho fue que se trata de un pájaro misterioso que pocos han visto. La no existencia del caudel, el pájaro misterioso, forma parte de la conformación de la identidad de Sudcalifornia.
Es un mito que oculta la identidad del sudcaliforniano. Es un animal, de hecho, fantástico, que ocupa las propias expectativas del ranchero, porque además es un pájaro de augurio y que pocos saben escuchar. Cito. Lo que lo que Pancho Cota significa es que el caudel canta donde quiera que renace la esperanza y la fe. Es por ello que hoy hemos oído su canto en San Felipe, como ayer lo escuchamos en San Francisco Javier. De nosotros depende entonces que muy pronto y para siempre, en toda la extensión de la tierra Sudcalifornia, se escuche el canto del caudel. Termino cita. El viajero se conjunta en una primera persona del plural. Es un llamado al lector a la unidad sudcaliforniana, a la identidad. Es el mito conjuntado en un momento histórico. Además, es el viajero intelectual quien da la noticia de la esperanza. El mito conforma la identidad. Lo misterioso rodea el mismo punto de fundación de California. Es ahí donde los sueños se vuelven realidad. Es, por tanto, un relato que se transfigura en la memoria colectiva de los habitantes de la región, sobre todo porque el mismo constituyente y maestro se une a ese canto en nosotros. La búsqueda de este regionalismo se inserta en lo local, con sus peculiaridades y en lo universal. En la misma California sureña está la existencia de otros textos, sobre todo de otras élites que ingresan de cualquier manera en el orden de construcción de ese discurso de identidad. Arsenio León Cota gana el concurso de cuentos Todos Santos con un cuento titulado El pescador de estrellas. Esta es otra perspectiva de la conformación del estado de Baja California. Arsenio Cota representa a esa élite marginal que trabaja la crítica desde su propuesta literaria. Lo misterioso subsiste, sin embargo, el estilo se apega a lo real maravilloso. En el cuento, el parteaguas temporal amplía la conciencia del ser y no encontrará tan fácilmente la esperanza o el camino futuro siquiera. El pasado es inmemorial. Cito, el indio Nabor tenía los ojos pegados al infinito con una mirada larga, pesada, cansada de presentimientos. Estaba sentado en una roca verde que flotaba en sus propias quimeras pétreas. El indio estaba ahí desde que comenzó el mundo. Termino cita. La figura del indígena extinto en Baja California Sur forma la conciencia del mundo creador. Ya no dialoga en esos ámbitos. Es un mundo constituido, es un mundo reciente y antiguo. Un espacio en donde irrumpen diversos elementos. La mirada del indio es capaz de ver los elementos de los que se componen los humanos. Son gusanos. La corrupción está inmersa en el espacio geográfico de la California, una corrupción que incide desde adentro de la misma carne. Para el autor no habrá tiempo de metamorfosis, es decir, no se mejorará nada, porque los valores no están conformados. Es un génesis que representa el momento histórico de Baja California Sur para este autor. Cito. Aunque este inicio parte de la neometeorología propia de lo real maravilloso, presenta el mosaico cultural apropiado. También en Baja California Sur, tierra de emigrantes, inmemorial indio, presencia de pigmentación de las razas. El verde sitúa al indígena americano, el negro al africano, el amarillo al asiático, el rojo a los indios por parte de la parte norte de América y los blancos a los europeos. Todo se funde en un mítico espacio que puede ser la Baja California Sur. Termino cita en este cuento. Es un génesis que busca su propia genealogía, su propia razón de mezcla, su propio razonar para conocer de dónde se procede. No todo puede ser sencillo, cito. La muerte se pudrirá bajo la vida inacabable de las generaciones estancadas en el semen pegajoso que corría por las veredas. Termino cita. Así como ese mundo construido de una diversidad de elementos, también el Estado es cónclave de convergencias de la diversidad de culturas. La conformación de Baja California Sur debe su consolidación a migraciones de españoles, sinaloenses, sonorenses, estadounidenses, chinos, italianos, zacatecanos, en un largo etcétera. Un Estado con constante flujo de migración que mueve los parámetros de identidad
y de la memoria. En el cuento los extranjeros son percibidos como carroñeros y usureros. En este nuevo Génesis la presencia de Tánatos y Eros es necesaria. La necesidad de una nueva Biblia, de una guía moral que construya un nuevo concepto cultural. La constitución política del Estado no es funcional porque porque es una letra sin moral. Se proponen nuevos símbolos. El presentimiento del fracaso en el cuento lo establece por la identidad que se encuentra en la negación, en el desierto que no es capaz de dar frutos. Por supuesto, esta imagen es parte del proceso de interacción cultural entre generaciones, entre lo multicultural, pero sobre todo inmersos en la conformación política del Estado libre y soberano. León nos deja entrever un principio básico identitario, la literatura sudcaliforniana como una literatura en constante comunicación con sus influencias y sus referencias permanentes. Lo básico es que la literatura subcaliforniana entrevé a la otra edad de una manera abierta y soporta el intercambio cultural de una manera que el dinamismo de la identidad es fuerte y abierto. El caos es una presencia de los tiempos, la mezcla de las razas. El caos es porque no se ha encontrado y definido la identidad propia. El pasado para Arsenio León Cota se ha idealizado en demasía, y mientras el pensamiento de esos seres se encuentra ahí, habrá que esperar nuevos y mejores tiempos astrológicos. El presente es el que ha generado el caos y no deja una esperanza para nadie. Sin embargo, la presencia de la muerte, que siempre destruye, también se ve reforzado por la imagen de la creación. Eros, brutalmente simbolizada por el semen. Esta es una constante que establece una esperanza diferente. No es el augurio del caudel, sino es la presencia de esa figura ancestral que domina todo el ámbito. El caos, en efecto, es previsible por ese intercambio de imágenes que son las influencias extranjeras del interior, así como a su propio interior. Es finalmente el caos, una tensión cultural de participación entre los extremos identitarios. Las fuerzas políticas imponen una mayoría de edad a la que las fuerzas culturales abrazan en primera instancia, pero dan cuenta de otros procesos. La integración, la asimilación, la fuerza de los extremos consolida una literatura en praxis, en donde el imaginario intenta consolidar una imagen. Sin embargo, solo los autores lo que encuentran es caos. Al año siguiente, otro profesor, Eutimio Pinzón, gana el premio Margarito Sandes de San José del Cabo. El poema Búsqueda, inicialmente con un tono filosófico, presenta un poema en el sentido de existencia del hombre mismo. Sin embargo, al final del texto poético se vuelca sobre una búsqueda más colectiva. Este sentimiento de soledad, de desencuentro, de identidades, de no comunión en la sociedad es la pregunta que sobresale en el poema. Cito: pero en tanto aún persisten enajenados mentales que absurdamente destruyen dignidades nacionales en aras del poderío fincado en miseria humana, y allá vamos caminando siempre asidos de la mano, ayer, hoy y mañana, en peregrinar cansado, en búsqueda desconocida, en senderos sin ocasos, en caminos sin regresos. Termino cito. Aunque parezca una obviedad, es necesario decir que tanto en la narrativa como en la poesía se encuentra esta lucha por la identidad nacional, además de ese eje temporal, pasado, presente y futuro, en donde se sucede la búsqueda de la identidad. Encontramos, pues, en los dos textos las mismas preocupaciones de ese andar sin respuestas. El futuro se encuentra en una reunión nuevamente de unos otros sudcalifornianos. Significativamente, en el año de 1976, la generación de profesores tiene que abrir una nueva opción, una generación a la vez que una élite marginal aparece. Jóvenes universitarios o estudiantes de los tecnológicos irrumpen en la escena de la construcción de la identidad sudcaliforniana. Ellos deciden aportar sus valores sobre los cuales el Estado debe cimentarse. La visión literaria no solo cambia en el orden de lo literario, sino en la concepción histórica y en la apreciación de la realidad. Si bien este inicio es pacífico, además los autores serán los autores de los 80 o en los 80 donde la polémica y el enfrentamiento serán un poco más álgidos.
La literatura será uno de los pocos medios de expresión que tendrán esta nueva generación sudcaliforniana. Víctor Villavicencio, con 22 años de edad, en ese entonces, presenta un cuento en el que se nota un cambio radical de temática, así como el desarrollo de una nueva perspectiva del desarrollo intelectual. Inicialmente, las generaciones que se encuentran en la revisión del momento histórico, circa la conformación histórica de Baja California Sur, no serán opuestas a las generaciones élites, sino integradoras de una imagen sudcaliforniana, aunque sí marcarán sus diferencias desde sus diferentes órdenes. La significación cultural, histórica, política, artística, literaria se verá afectada por ese nuevo ingreso en el orden de las ideas. La nueva generación intenta complementar, más que oponerse, la parcializada visión de Sudcalifornia. La erupción de esta generación no solo es literaria, sino está inmersa en casi todos los ámbitos de la cultura. La atención cultural que está inserta en la incipiente formación del discurso gubernamental de la identidad. Otro factor aparece en escena, la transición generacional. El rock se contrapone como contracultura a la música ranchera. La ciudad como espacio frente al rancho, lo cosmopolita, moderno frente a lo regional. Las lenguas extranjeras, esencialmente la inglesa, se enfrenta también a los discursos literarios en contra de los cánones de los regionalistas. El regionalismo extrema sus condiciones al fincarse en las descripciones y en el habla popular del ranchero. Sin embargo, las nuevas generaciones utilizan los mismos recursos para exaltar los valores y concepciones propias de su generación. El paisaje conforma una estética y una concepción, mar y desierto. Las temáticas se amplían y lo local desaparece. Pero además, este nuevo tipo de generación es viajera, ya no hacia el interior de su propia geografía, física o literaria o cultural, sino hacia la exterior. También en esos niveles, para nuestra generación de escritores, de intelectuales, el mito de Calafia solo sirve de referencia para un pasado consciente. La utopía encuentra explicación en la medida del conocimiento del mundo exterior y se desmitifica. Los jóvenes asumen el desafío cultural de aventurarse hacia lo otro. El joven es viajero y ya no regresa con la misma idea. Por supuesto, los nativos interpretarán la ausencia como una pérdida de identidad. Y ya no solo es la vía del mestizaje, sino la conformación desigual, el conocimiento del mundo contemporáneo y de la tradición sudcaliforniana. La creación del universo sudcaliforniano ya no es de este Dios místico universal, sino, cito, Ninette debe estar loca. Cierta vez me dijo que los humanos y todos los habitantes de la Tierra somos parte de un experimento a nivel cósmico y este razonamiento me ha dejado pensando. Ninette siempre dice cosas que en un principio parecen alocadas, pero al final de cuentas me dejan pensativo largos periodos. Termino cita. El oficio de escritor se consolida. Ya el escritor no es viajero sorprendido por el paisaje, sino el paisaje es parte del escenario inmerso en la escritura, por tanto en la reflexión. Mientras el regionalista vive del recuerdo y de las impresiones, el nuevo prosista y poeta trabaja asiduamente en cada frase, se sumerge en el paisaje mismo. Los escritores nacionales e internacionales tendrán amplia repercusión en estos nuevos intelectuales. Si bien en Sudcalifornia esta expresión no es propiamente de desarraigados, sí representa una posición inicial de descolocación social y personal en los nativos. La lucha por el dominio de la élite comenzará desde este fin mismo, mientras que en León el hombre utópico de buen génesis se encuadrará en el caos. En Villavicencio es una estancia que está fuera de este mismo mundo, un experimento de un Dios malo, un creador que lo domina todo y no deja nada libre albedrío. Los razonamientos del personaje también se insertan en este preámbulo de razonamiento filosófico literario. El paraíso americano sudcaliforniano deja de ser una realidad. El paisaje se está distorsionando. Lo nacional desempeña un rol importante en esta nueva concepción. La mayoría de los jóvenes ha estudiado en el centro del país. Los talleres culturales y literarios se promueven hacia esta región del país. Los escritores nacionales, reconocidos o no, van y vienen a Baja California Sur. Personalidades de una nueva generación anterior a esta, como la de Néstor Agúndez, promueven su pueblo como microrregión de lo internacional.
Invitan a Todos Santos, Baja California Sur, escritores nacionales e internacionales. El intelectual, sea de la élite que sea, asume la conciencia de la creación para su propia concepción. Como lo mencionábamos anteriormente en su cuento El viaje, ganador del premio de cuentos Todos Santos 1976, Villavicencio es un escritor noble, quien asume la postura de un viajero interno mental. La nueva generación asume que el mundo intelectual, el de la reflexión, es donde debe de provenir lo del mismo universo. Cito: el amanecer se sigue retrasando y sigo aquí sentado boquiabierto. Vi pasar una sombra y le hablé, pero no me hizo caso. Estoy seguro de que era el espíritu de mi amada. Me voy. Los dejo en este segundo planeta. Viajaré junto con ellos al mundo al mundo que dentro de mis ojos llevo. Termino cita. Villavicencio explora las mismas posibilidades existenciales de Arsenio León y de Eutimio Pinzón. Este nuevo ser cósmico guarda su mitad extranjero en la forma de un personaje mujer. Mira las estrellas con desafío, en donde el escriturar es parte de su ser galáctico. Allá arriba no hay ningún indio, ningún dios, solo un universo inexplorado, universo desde donde él quizás proviene. La divinidad en todo caso es un hacedor. La tierra vista desde el universo no es más que un grano de arena. Por supuesto, guarda el mismo sentimiento de podredumbre, de asco, de repulsión por esta sociedad que se gesta allá abajo. Bien podríamos seguir encontrando ejemplos de la conformación del espíritu de la letra de Subcalifornia, sobre todo sobre la base de la literatura, creada y recreada por una comunidad intelectual, marginal o no, de la región. Por supuesto, en este trabajo parte del río de la literatura nacional y regional, y falta el trabajo de archivo y resguardo de estas generaciones de escritores, así como el análisis crítico. Preconclusiones. Conclusiones. Este tipo de trabajo no puede ser un cierre definitivo. Como lo hemos mencionado desde el principio de esta ponencia, los discursos sociales identitarios son dinámicos y las relaciones entre los diversos estratos sociales y profesionales y artísticos que se insertan en las producciones culturales generan correspondencias singulares y prototípicas. A esto se aúna la poca capacidad teórica para abordar los problemas literarios regionales. Esta problemática esencialmente surge de la importación de metodologías y teorías que no abordan la problemática de manera particular. Amén de lo anterior, sin caer en las consideraciones de la teoría socioliteraria, es perceptible que en Baja California Sur se generó discursos literarios inmersos en un acto político de la conciliación de territorio-estado. Por supuesto, ha quedado de lado los porqués de la simbolización del acto, sobre todo porque es solo la élite conservadora, esencialmente la de formación de los años 40, que desarrolló el discurso de adhesión más directo. Evidentemente, las dos razones se aprecian en una simple lectura. En primer lugar, en el momento histórico, el Estado federal era ampliamente represivo de cualquier forma de expresión crítica sobre su sistema. El escritor tiene que simular su crítica mediante los símbolos. La imitación del estilo de los escritores reconocidos se consolida como una manera de desviar la lectura hacia otro espacio. En segundo lugar, independiente de las formas y la absorción del sistema político sudcaliforniano, las diversas generaciones, las múltiples élites, cualesquier formación, están de acuerdo con la consolidación del Estado de Baja California Sur. La demanda de lo social cultural se ha establecido como lo regional literario tiene que sumergirse en la integración del patrimonio de lo universal. Este choque entre lo local y lo universal se dará en Baja California Sur en el espacio histórico de los 80. Por supuesto, esta integración es necesaria para comprender que la literatura genera un pluralismo multipolar. El momento histórico que nosotros hemos arbitrariamente segmentado en un momento de apertura de diversas estéticas regionales, nacionales e internacionales, sobre todo latinoamericanas, en donde además está confrontación cultural literaria de los diversos factores, es apenas el inicio de una rama de la literatura occidental.
Recién comenzamos a leer la literatura regional a la luz de la literatura occidental, desde su raíz misma, no solo desde su textualidad. Lo anterior es clave para que la literatura regional señale los valores universales sobre la cual está cimentada. Por supuesto, es la labor de la crítica elaborar las perspectivas críticas desde las cuales se construye este discurso identitario que es inacabado, como lo hemos mencionado, de las construcciones que son el principio de significaciones culturales que necesariamente debemos abordar desde los principios creadores. El cuento, el poema, la circunstancia temporal y espacial son partes del mosaico cultural, de las complejidades, de las singularidades de una sociedad en constante construcción de su letra identitaria, como lo es Baja California Sur. Gracias.